Este gobierno parte del convencimiento de que la educación es un derecho de todos que hay que hacer efectivo y no un privilegio de unos cuantos. Bueno, le decíamos que íbamos a conversar con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Esteban, es un enorme gusto. Javier, qué gustazo. ¿Cómo has estado, Esteban? Bien, contento, muy ocupado, Supongo, obviamente, pero muy comprometido con que las cosas mejoren. A ver, Esteban, ha sido verdaderamente un, ¿qué te diré? Un remolino de vida desde hace 2 años para acá, porque dejaste Fundación Azteca y te integraste al equipo del hoy presidente. Sí, como no, sobre todo cuando tomé la decisión, que fue un momento en donde pues causó mucho comentario mi decisión. Entonces no se pensaba que iba a suceder lo que sucedió, pero afortunadamente creo que la mayoría de la gente está por mejorar el país, por lograr una transformación de fondo, esta cuarta transformación. Y yo veo que pues hay un enorme entusiasmo en el pueblo de México. El otro día le decía yo a un empresario, ¿cuánto vale la felicidad del pueblo? Si lo midieras dentro del PIB, ¿cuántos puntos del PIB vale que la gente tenga esperanza, que esté contenta? Salimos de la deuda. Sí, entonces sí, claro. Yo creo que son valores muy importantes y que este momento lo tenemos que convertir en algo constante, en donde haya un pueblo que confíe en su gobierno y un gobierno que se dedique a trabajar para la gente, ¿no? A ver, déjame preguntarte en este ámbito inevitablemente político, ¿qué pensabas en lo que iba pasando estos 2 años cuando parecía como muy contracorriente que pudiera ganar Andrés Manuel? ¿Qué es lo que alcanzabas a visualizar que estaba pasando? Pues mira, yo no estaba pensando en términos electorales, yo estaba pensando en términos de incorporarme a un proyecto. Sí. Un proyecto que pues empezaba en ese momento para mí, que lleva muchas décadas de esfuerzo, porque como la mayoría de los mexicanos yo estaba muy insatisfecho con las cosas como se estaban dando en la esfera pública de México, ¿no? Entonces me incorporé a un proyecto y obviamente ese proyecto es un proyecto de vida, es un proyecto y un compromiso de trabajar para que en donde vivan nuestros hijos, nuestros nietos, sea un mejor México, ¿no? Así de simple. El tema de la reforma educativa del pasado sexenio, yo en varias ocasiones he dicho si verdaderamente no servía nada y había que derogar y abrogar todo. Exactamente qué es lo que, a ver, ahora tú sentado en esa silla, que es una silla muy complicada, muy complicada por innumerables razones, porque no solamente es el problema educativo, es el problema laboral, en fin, son muchas cosas. ¿Qué alcanzas a ver? ¿Si hay algo rescatable o no hay algo rescatable de ese pasado? Pues mira, lo que yo veo es que más que pensar en que va para atrás la reforma educativa, hay que pensar en que va para adelante la educación pública, ¿no? Yo creo que la propuesta que está en la iniciativa que envió el presidente al Congreso tiene elementos que realmente son muy importantes para que mejore la educación y sobre todo para que focalicemos el esfuerzo del sector educativo en el aprendizaje de los niños. Esteban, a ver, este tema de si la reforma educativa, esta que se derogó, la que se está construyendo, la pasada no servía de nada. Yo varias veces he dicho que realmente no sirve de nada o a ver, ¿qué es lo que alcanzas a ver, Esteban? Bueno, mira, la reforma educativa recogió muchas cosas que ya venían discutiéndose, analizándose, proponiéndose desde antes. No se puede inventar de la noche a la mañana una ruta en materia educativa. Y yo lo que creo en esta nueva etapa que vamos a echar para adelante en la educación es que hay cambios muy importantes. Por ejemplo, el fundamental es que nosotros sí confiamos en las maestras y los maestros mexicanos. Si tú me preguntas cuál es una de las fortalezas de la Secretaría de Educación Pública, yo te diría que el magisterio, ¿no? Porque es gente que sabe, con experiencia y muy comprometida. La mayoría de los maestros dan más de lo que reciben. Ese es un cambio brutal en términos de la imagen que se le construyó a las maestras y los maestros en la última etapa, ¿no? Yo recuerdo incluso una consulta que realizó cuando era secretario de Educación Emilio Choifet,
A principios del sexenio pasado. En el 2013. 2013. Pero ya estaba, digamos que en marcha todo este tema de la reforma, todo el tema, digamos, de poner en el banquillo de los acusados de que las cosas no funcionaban a los maestros. Y él declaró que en la Ciudadela, que lo que le llamaba la atención es que el primer hallazgo de la consulta es que el maestro mexicano estaba ofendido con la ciudadanía, con la sociedad mexicana, deprimido o enojado. Entonces, si te preguntas quién da clases, quién es el responsable de que los niños aprendan, quién debe de generar un ambiente de aprendizaje, pues tienes que saber que tienes que tener al maestro como un aliado, sí, y tienes que fortalecer al maestro para que se sienta él muy bien en el salón de clases y en lo que hace, ¿no? Entonces, ese cambio es muy importante. Otro cambio muy importante es que aquí en la Secretaría de Educación Pública y en muchos lados del mundo, cuando se habla de educación, de lo menos que se habla, Javier, es de los niños, de los jóvenes, de las niñas. Se habla de eficiencia terminal y se habla de presupuestos y sindicatos y modelos, pero no se habla de los niños. Y si tú tienes como foco a los niños, te obligas a que todas las decisiones que tomes vayas en función de su aprendizaje. Es la primera vez en la historia del país que en el artículo 3º constitucional, si se aprueba esta iniciativa, van a aparecer como el centro de la educación las niñas, los niños y los jóvenes. Otra cosa muy importante de la propuesta es que se crea un derecho para los maestros de ser actualizados, de que haya capacitación, de que haya actualización, de que haya una mejor formación docente y por lo mismo también de fortalecer las normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces son cambios muy importantes que van mucho más allá de la polémica sobre la evaluación. La evaluación sigue, sí, ¿no? Lo que pasa es que antes, digamos, se apostó por una evaluación ligada a lo laboral y ahora la evaluación va a estar ligada digamos, al diagnóstico de cuáles son las áreas de oportunidad de un maestro. Es una evaluación diagnóstica. A ver, ¿qué va a pasar, Esteban, con lo que ya se hizo de la reforma educativa? Me refiero a echar a andar todo un programa, 3º, 4º de primaria, todos los libros de texto que se supone traían ya todo, bueno, no se supone, traen, bajo la perspectiva del sexenio anterior, una dinámica diferente en términos metodológicos de este descubrimiento que la verdad que me parece medio sorprendente que se den cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando en los 70 nosotros ya sabíamos de ello, pero en fin, este planteamiento, ¿qué va a pasar con todo lo que ya se hizo? Bueno, digamos, como nosotros entramos con un ciclo escolar ya iniciado, hemos respetado el material que se distribuyó y en el cual se capacitó al magisterio. Vamos a crear un nuevo modelo que va a tener lo mejor de toda la experiencia educativa de México y además va a estar actualizado conforme a toda la dinámica internacional que hay por los cambios tecnológicos y científicos. Pero te pongo un ejemplo, la enseñanza del inglés. Sí. En el modelo de la reforma, la enseñanza del inglés se hace enseñándole inglés a los normalistas, a los estudiantes de las normales, para que ellos después sean los maestros de inglés. ¿Sigue siendo una prioridad? El inglés es, sí. Bueno, nada más te recuerdo que si hay alguien que ha luchado por cómputo e inglés en la escuela pública es un servidor. Recuerdo. Desde hace más de 20 años. Sí, por ahí de finales de los 90 sí. También, ¿no? Entonces, pero nosotros no pensamos que sea la mejor fórmula. Obviamente hay que darle clase de inglés en las normales, pero pensamos y hemos estado estudiando un método en el cual a través de una plataforma muy, muy poderosa, puede dar un maestro que no sepa inglés, la enseñanza del inglés, conduciendo, coordinando al grupo que esté trabajando con la plataforma. Sí, entiendo. Entonces, en ese momento, tu capacidad para la enseñanza del inglés es inmediata. Casi el problema nada más es presupuestal. Sí.
Si te esperas a que los normalistas aprendan inglés para que después ellos den clases de inglés, imagínate cuándo vas realmente a dotar de esta herramienta tan importante a los niños mexicanos. Y otro tema sobre lenguas, Sí. es que para nosotros es muy importante el inglés, pero también las lenguas indígenas. Hay muchísimos niños mexicanos que llegan a la escuela y hablan una lengua indígena y en la escuela se les hace aprender en español. Entonces es como si tú llegaras a una escuela donde hablan alemán. ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo le haces? Sí, Entonces, obviamente queremos que los niños aprendan en su lengua materna, en su propia lengua, en la lengua en que se comunican. Y van a ser bilingües, aprendiendo también el español, pero manejando muy bien su Sí. lengua. Y me atrevo a decir que van a ser trilingües, porque Claro que también sí. van a aprender inglés. Sí. Ahora, todo esto es un proceso, Sí. no es de la noche a la mañana. ¿Qué te imaginas? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la enseñanza del inglés, Sí. con este método que te estoy diciendo, va a ser a partir del próximo ciclo escolar, O sea, localizado en un área, en una región del país, para iniciar con ello y después empezarlo a expandir. O sea, sus beneficios se van a palpar de inmediato, aunque su escala pues va a ser a lo largo del sexenio, pero sin duda este sexenio concluirá teniendo en todo el país Ya el enseñanza proceso, de inglés. desde primero de primaria. Estamos viendo desde qué año. ¿De qué año? A nosotros nos gustaría, mientras más temprano mejor, pero es un tema Que hay que definir. pedagógico que hay que ver A con ver, mucho cuidado. el tema de las normales, Esteban, que es un asunto que todos sabemos la relevancia que tiene. A ver, dos temas para que nos comentes. Primero, las normales per se, ¿no? Y segundo, la idea de que al salir de la normal, en automático tienes tu plaza de maestro. Estas dos variables, ¿cómo están? Bueno, las normales han sido muy maltratadas en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo las normales rurales. Y hay que trabajar muy fuerte por rescatarlas, por pensar que en ellas estás tú invirtiendo en los futuros Pues maestros. claro, el proceso futuro. ¿No? Entonces es evidente que si quieres una mejor educación, pues tienes que tener una mejor formación de los futuros maestros. Entonces ahí va a haber un trabajo muy fuerte para mejorarlas. Un trabajo que no vamos a hacer diseñándolo todo en la SEP para imponerlo, sino que vamos a tener todo un trabajo de análisis y de consulta y de trabajo conjunto con los directores de las normales, con los estudiantes, con los pedagogos, con la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, ¿no? Y es una de las prioridades que nos ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de las plazas. Y el tema de las plazas, al diseñar el proceso de la carrera magisterial, nosotros tendremos que diseñar cómo va a estar la evaluación y cuáles van a ser los requisitos en el tema, ¿no? Vamos a manejar muchas mediciones para hacerlo mucho más completa. Entre los maestros hay una práctica de autoevaluación que también tenemos que considerar. Tú recordarás que un viernes al mes se reúne el Consejo Técnico Escolar. Se reúne precisamente para eso, para que los maestros y el director se junten a hablar de cómo mejorar ¿Eso va a continuar? práctica docente. Claro que va a continuar, Sí. ¿no? Y todo esto va a ser parte, además de una consulta y de una negociación entre los actores de la educación para sacar lo mejor del proceso. A ver, hay varios temas, ¿no? Está el de la educación media superior, que ese es otro asunto ahí muy fuerte. Antes de llegar al de la educación media superior, te pregunto, Esteban, el tema laboral, que yo creo que tú mejor que nadie sabes, ¿qué te tocó a finales de los 90 en este tema? ¿Te Bueno, tocaron ni más ni menos federalizar la educación. mira, bueno. Cosa que el sindicato, el CENTE, no quería. Y tuvimos una enorme jornada de negociación. Sí. Yo contabilicé 800 horas de negociación para lograrlo, ¿no? A ver, ese tema, ¿cómo está? Tomándolo en cuenta lo siguiente, la coordinadora sigue siendo un factor muy importante, toda esta historia de Oaxaca, de los 70, ¿no? Cuando se creó.
el CENTE con esta dirección sindical que de repente se vuelve como muy gelatinosa, no alcanza a saber exactamente qué pasa. El sindicato de trabajadores más grande de magisterial de América Latina, al menos, ¿no? A ver, ahí cómo van las cosas. Bueno, ahí en primer lugar, desde hace ya meses entablamos una negociación, un diálogo, una consulta permanente con todas las fuerzas. CENTE y coordinadora y sindicato. Sí, y otras fuerzas, Sí, porque claro. sindicatos hay más de 80. Sí. Pero con los más representativos, ¿no? Y tenemos un diálogo bastante constructivo y nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en casi todos los estados, ¿recuerdas que hubo una consulta y un componente de la consulta fueron los foros Sí. de educación en los estados, al que yo acudí a todos los estados? Y eran foros que duraban 4, 6, hasta 8 horas, me eché un foro, en donde hablaban los maestros, hablaban los expertos. Y era muy rico porque poníamos una esfera, una especie de pecera, Sí. y llegaban los maestros, ponían su boletito y al que le tocaba podía presentar su ponencia en 3 minutos. A los 3 minutos se apagaba el, Sí, micrófono, el micrófono. pero todos entregaban físicamente su ponencia, que algunas tenían 100 cuartillas. Pero en 3 minutos decían de qué se trataba su ponencia. Era un número exagerado el de maestros o maestras que decían, por ejemplo, a mí no me han pagado mi promoción, fui un maestro Que ganó idóneo, su promoción, sí, idóneo, y sí. desde el 2016. Entonces, hay muchísimos temas administrativos que resolver en la SEP. Y eso para los trabajadores de la educación pues es básico, ¿no? Y cuando ven que pues, te quedas trabajando en resolver esos temas y que les das respuesta y que vas resolviéndolo y todo, también la relación se hace mucho más llevadera porque se dan cuenta que también su gestión está funcionando, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo trabajando con todas estas organizaciones y una cosa fundamental es que el presidente ha definido que va a haber autonomía sindical, que va a haber respeto total a la vida interna de los sindicatos, pero que va a exigir que haya democracia interna. Esto quiere decir elecciones libres y secretas. Y cuando hay una elección secreta, pues obviamente es el liderazgo mucho más representativo, porque ya no es el que está viendo quién votó y quién no en su favor. No sabes ni qué pasó, ¿no? Entonces, vas votando sin saber qué va a pasar. Exactamente, lo que podemos esperar en el futuro próximo es que haya un sindicato mucho más representativo. A ver, déjame regresar antes de ir a la educación media superior y al Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, al tema de la evaluación de los maestros, que ese ha sido, o sea, como decía, me decía un maestro, a ver, ¿y a ti te evalúan como conductor de noticias? Y dije, pues yo espero que sí, ¿no? O sea, si te ven o no te ven, ve tú a saber tantas variables. A ver, todos somos sujetos de ser evaluados. Ese es el signo de la sociedad. Así es. ¿Cómo le hacemos con los maestros o qué vamos a hacer con los maestros? Pues mira, los maestros no están en contra de ser evaluados. Los maestros se les hace lo más natural ser evaluados. De hecho, recuerdo muy bien a una maestra de Sonora que se paró en el micrófono ahí en uno de los foros y dijo, ¿cómo vamos a estar en contra de la evaluación los maestros si somos evaluadores? Pues claro. ¿No? Es evidente. Estaban en contra de esa evaluación, de una evaluación que en vez de darles motivos para progresar, para esforzarse, para conocer más y mejorar, los tenía muertos de miedo porque no sabían si podían perder el trabajo. Ahora, si tú te metes, sobre todo a la primera época, porque la evaluación fue modificándose y obviamente con los errores fueron aprendiendo y haciendo mejor las cosas, pero si tú te metes a la primera etapa de la evaluación del INE, hay exámenes que dices tú, no es posible que estén examinando a los maestros con este tipo de preguntas, ¿no? Luego, además de ser preguntas muy difíciles en términos de que todas las respuestas eran posibles, Sí. ¿no? ¿De Además, opción múltiple o no? había exámenes estandarizados de opción múltiple, se aplicaban parejo en todo el territorio nacional, no obstante que somos Méxicos tan distintos. Se tenía que presentar en computadora. Hay muchos maestros que no usan la computadora. Entonces, era todo un tema. Y por eso estaban en contra, y además estaba ligado
a lo laboral, ¿no? Claro. La famosa palabrita que metieron en la Constitución de permanencia. Esa palabra yo creo que fue el veneno de la reforma educativa, que si no la hubieran puesto, quizás las cosas hubieran marchado de otra manera. Sí. Y por la lucha por esa palabra fue precisamente que encarcelaron a Elbester Gordillo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas relativas a esa evaluación que hizo que se rechazase por la mayoría del magisterio, y no rechazan la evaluación en general, sino es en particular ligada a lo laboral. Ahora tú dices, bueno, esta fue la experiencia que tuvimos en México, pero he comentado en algunas ocasiones que hay una investigación que mandó a hacer la Fundación Melinda y Bill Gates, en donde precisamente estudian la educación en el mundo, estudian la evaluación, estudian a varios países, entre ellos México, y la conclusión del estudio internacional es que ligar la evaluación a lo laboral no es una buena idea. Que por una parte no agrega nada al desempeño académico de los alumnos, Sí. pero sí mete al magisterio en un estrés que realmente les hace daño. Y en la reforma además se cargó mucho, ya venía muy cargada la administración, digamos, de la educación, pero se cargó todavía más, se le llama carga administrativa. Y hoy en día una maestra, un maestro puede ocupar alrededor de la mitad de su tiempo, el 50% de su tiempo, respondiendo cuestionarios. Y la otra mitad dando clases, preparando sus clases, hablando con los alumnos. Entonces también tuvo un efecto lateral muy perjudicial. Y en el caso de los directores, llegan a ocupar el 80% de su tiempo. En vez de estar dirigiendo como líderes que son de una escuela, el aprendizaje en la escuela, la situación de los alumnos, el ambiente escolar, la evaluación de los maestros, están rellenando cuestionarios el 80% de su tiempo. Todo esto es lo que pensamos que se debe y se va a corregir. ¿Desaparece el INE o qué exactamente pasa con el INE? A mí me tocó participar, Esteban, en varias ocasiones en actividades del INE, y a mí yo tenía como una visión, pues, seguramente algo se le pela a uno siempre, ¿no? Y no es un especialista, pero yo veía ahí personajes que incluso están ahora contigo, como Gilberto Guevara, ¿no? O sea, como que daba la impresión como que de eso en general caminaba. Lo que sucede es que el enfoque, la filosofía, ¿no?, del organismo que va a hacer la evaluación cambia de una manera importante. Estamos ligando evaluación diagnóstica a capacitación. Sí. Entonces, queremos saber cómo están los maestros para mejorar su desempeño. Queremos saber cuáles son sus áreas de oportunidad para darles capacitación, formación, actualización, para que sean mejores maestros. Y los maestros en ello, en vez de ver un problema, van a ver una oportunidad, porque si toman esos cursos, si se capacitan y si mejoran y salen mejor en las mediciones, sí, claro. entonces su carrera irá ascendiendo en términos económicos. Sí, esa es una buena, ¿no? Es muy buena. Es una muy buena, ¿no? A ver, la impresión que muchos maestros tienen de universidad, de las universidades públicas y privadas, es que cuando los estudiantes salen de la educación media superior y entran a las universidades, se convierte eso en un hoyo negro, ¿no? O sea, en muchas cosas hay que volver a empezar, etcétera. ¿Qué has hasta ahorita pensado en esa parte que son escuelas técnicas, vocacionales en el caso del Politécnico, las prepas de todo el país, las prepas ligadas a las universidades públicas sobre todo, o a las universidades privadas? ¿En esto qué has pensado usted? Bueno, mira, precisamente hoy tuvimos una reunión muy interesante del análisis de la educación media superior. Nos acompañó el rector Enrique Graue y muchísimos rectores del país que tienen también educación media superior. Una de las cosas importantes que tú dices es, se queja la universidad que los alumnos de prepa llegan mal preparados. Exacto. Pero si tú hablas con los de prepa, se quejan de que de la secundaria vienen mal preparados. ¡Uy! ¿Y le sigues para atrás? Y le sigues para atrás. El maestro de primero de secundaria se queja de que vienen mal preparados de la primaria. De sexto. Entonces, en primer lugar, no hay una vinculación sistemática en todos los niveles educativos que te hagan una especie de hilo conductor, de carrera, de hilo conductor, ¿no?
desde la educación inicial, y me atrevo a decir desde antes, ahorita vamos a eso, porque tenemos que pensar en factores exógenos a la educación que afectan la educación. Desde educación inicial hasta la profesional, ¿no? Hasta la superior o la terminal en media superior. Entonces, lo que tenemos que hacer, y estamos haciéndolo, y es lo que le vamos a proponer precisamente a la sociedad mexicana, es en primer lugar definir qué mexicano queremos formar. O sea, al final de la línea, ¿sí? ¿Cuál es tu producto? ¿Sí? ¿No? En primer lugar queremos formar mexicanos, no nada más técnicos o nada más científicos. Queremos formar técnicos mexicanos que amen y quieran trabajar en y por México. Queremos formar ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la imagen de un mexicano productivo, con valores, con sensibilidad, que respeta el medio ambiente, incluyente, que respeta la equidad de género, en fin, si tú tienes esa imagen objetivo, tienes que sembrar para que llegue a ser así esta persona, esos valores desde... Primaria, desde kinder, desde primaria. Sí, desde la educación inicial, ¿no? Porque... Oye, y en una de esas desde tu casa. A eso voy, Perdón. desde el seno materno, ¿no? Sí. Porque un niño desnutrido, cuando llega a la escuela, está en una desventaja enorme en cuanto a su formación cerebral, o sea, cuestiones hasta físicas irremediables, ¿no? Sí, Entonces, si logramos tener ese panorama completo, entonces la educación media superior, por ejemplo, dice, la mayoría de las personas no quieren estudiar las carreras que son del futuro, que las carreras del famoso STEM, ¿no? Sí. De ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que nosotros le agregamos la A, artes. Sí, sí, claro. No quieren estudiar esas ciencias. Bueno, tienes entonces que empezar desde preescolar a que los niños jueguen con cuestiones científicas, con experimentos, ¿no? Que jueguen con cuestiones mecánicas relacionadas con la tecnología, que jueguen y que se les haga normal hacer cosas. Por ejemplo, la robótica. Sí. Si tú a finales de primaria metes a los niños a la robótica, pues ellos están muy interesados en el campeonato de robótica y en ver si le gana esta escuela a aquella escuela, pero están aprendiendo programación, están aprendiendo mecánica, están aprendiendo administración, porque tienen que ver cómo compran y cómo desarrollan una serie de elementos y etcétera, etcétera, ¿no? Ver cómo se organizan. Entonces, la robótica mete a los niños en la tecnología de manera lúdica. Y así te vas yendo, sí. Y es un cambio de enfoque que va desde el principio. Si quieres que los niños respeten, ¿no? a un niño diferente, pues tienes que enseñarlo desde pequeños, ¿no? Sí. Y tienes que hablar con los padres de familia. O sea, parte del sistema educativo tiene que ser la escuela de padres, porque tienes que llamar a los padres y hacerlos partícipes de la educación de sus hijos. Muchos maestros se quejan, eso también lo vimos en los foros, sí, de que piensan los padres de familia que la formación de sus hijos se da en la escuela y que ellos no tienen que exigirles nada. Claro. ¿No? Entonces, tú tienes que enseñarle también a los padres de familia que deben de educar a los niños en todos sus derechos, pero también en sus obligaciones. A ver, dos asuntos. Bueno, por cierto, déjame decirte que no sabes el éxito de la carrera de robótica en el Politécnico. Sí, cómo no, sí lo sé porque hemos estado viendo todo el tema de robótica. Sí. A ver, un último tema que no te es ajeno, el deporte. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ese es un temaza, ¿no? La educación física está totalmente abandonada y tenemos que rescatarla. Entonces, hay dos... Es tu área, ¿no? Dos áreas, sí. El deporte, sí. Hay dos áreas en donde vamos a trabajar muy fuerte en la escuela. Sí. Una es la activación física, ¿no? Cosas tan pequeñas como cada 45 minutos se levantan los niños y hacen cierto tipo de ejercicios aeróbicos y todo durante 5 minutos, cambia la fisiología de los niños en términos de que está probado en
experimentos medibles, que un salón de clases que hace este tipo de cosas, los niños bajan de peso y algunos hasta suben de talla. Entonces es algo muy importante. Y empezar a dejar, ¿no?, el sedentarismo y la obesidad, que precisamente si lo controlas desde niño no vas a tener al final pues tanta diabetes y tanta obesidad como hay ahorita, ¿no? Sí. Y lo segundo es el deporte escolar. Queremos impulsar el deporte escolar, queremos hacer competencias entre las escuelas. ¿No te acuerdas de esas? Eran buenísimas en escuelas, ¿no? Y además no cuesta nada, o sea, realmente son cuestiones, hay suficiente infraestructura que se puede aprovechar. Hay deportes maravillosos como el béisbol que podemos impulsar. ¿Qué ya va a ser importante el fútbol en este país? No, sí, siempre será importante, pero por hacer otras cosas no se debilita nada. ¿no? Claro. No, y habrá niños que no quieran hacer deporte, por eso vamos a hacer activación física, ¿no? Sí. Y esos niños que no quieran hacer deporte a lo mejor quieren jugar ajedrez. Oye, ¿y el de alto rendimiento? El de alto rendimiento está en la CONADE, también depende de la Secretaría, ahí está Ana Guevara, y se va a concentrar precisamente en el tema de los deportistas de alto rendimiento para fortalecer. Hay unas joyas, en este país hay unas joyas. Hay un enorme potencial realmente ahí, ¿no? Esteban, muchas gracias por la conversación aquí en Canal 11. Javier, gracias a ti. Te agradezco muchísimo. Y gracias a tu público. Gracias. Pásela bien, hasta la próxima, adiós.